Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que me estén viendo, estimados alumnos. Este día vamos a continuar con dos elementos del planteamiento del problema. La semana pasada vimos que el planteamiento del problema lleva dentro de sus elementos la descripción del problema, la formulación, los objetivos, las preguntas de investigación y las hipótesis de investigación. Pues bien, además de esos elementos, dentro del planteamiento del problema deben incluirse la justificación y la viabilidad. Esos son dos elementos que se deben también incluir dentro del planteamiento del problema. Luego, en esta misma clase, vamos a ver lo que es la revisión de la literatura y la construcción del marco teórico. Bueno, vamos a dar inicio. La justificación. Existe una gran variedad de formas para justificar o establecer la importancia de la investigación. Lo importante es que en cualquiera de estas, cualquier forma que uno elija, se explique en forma precisa y clara por qué es necesario y conveniente el estudio o la investigación. ¿Por qué es importante hacer esa investigación? La justificación especifica el posible uso o aporte que hará la investigación en el plano práctico o en el plano teórico. En el primer caso, que sería en el plano práctico, la utilización práctica de una investigación podría ser de que aporte a la solución de un problema social, como por ejemplo, ayudar a rebajar la deserción escolar, ayudar a disminuir los efectos de la pobreza, minimizar los efectos de la irresponsabilidad social, etc. Esos son ejemplos de aportes de una investigación en el plano práctico. Ahora, en el plano teórico, el aporte de una investigación podría ser que con esa investigación se logre un conocimiento, se confirme una hipótesis o se reconfirme o se verifique o se plantee una hipótesis nueva. Entonces eso queda en el plano del conocimiento, en la parte teórica. Entonces, la investigación debe contestar a las siguientes preguntas. ¿Por qué es objeto de preocupación este problema específico? ¿Es un problema importante? ¿Y qué beneficios aporta? Por ahí puede llegar otra justificación que a qué población va a beneficiar. Pues eso podría también ser una justificación, ¿verdad? Pero básicamente debe responder a estas tres preguntas. Ahora bien, ¿cómo redactar una justificación? Por ahí pueden ustedes ver un ejemplo, ¿verdad? Y ahí en esa imagen hay incluso 5 preguntas que debe responder una justificación. O sea, ahí dependen ustedes qué autor consulten. Por ahí abajo está la bibliografía o de dónde fue tomada esta imagen. Y para el caso, pues este investigador o este teórico dice que la justificación debe responder 5 preguntas generales. Aquí ya no son 3 como las 3 que le planteaba, ¿verdad? Ya están incluidas esas 3 que le planteaba, pero ha agregado 2 más. Entonces, ¿para qué es importante este trabajo? ¿Qué información nueva aporta? ¿Qué problemática resuelve? ¿Por qué se va a investigar ese tema? ¿Y cuál es la pertinencia para esta investigación? Hay 2 preguntas por aquí similares.
a las anteriores 3 que yo les había planteado. Y posteriormente hay un ejemplo de cómo se ha escrito una justificación de una investigación sobre la importancia de las tortugas marinas para el ecosistema nacional. Por ahí pueden ustedes, cuando vean este video, pues pueden ver esta imagen más detenidamente. Ahora vamos a ver la viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? Hernández Sampieri sugiere que es importante o es necesario considerar la viabilidad del estudio. Esto es decir, considerar en palabras que ustedes lo entienden, la viabilidad lo que significa es que yo voy a garantizar que esa investigación puede ser hecha, que yo cuento con los recursos para hacerla y que yo tengo acceso a la información. O sea, entonces es viable. ¿Por qué? Porque yo tengo el personal, porque hay tiempo, porque tengo acceso a la información, porque puedo desplazarme hasta el lugar a donde voy a hacer las observaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que incluye la viabilidad? La disponibilidad de tiempo. Por ejemplo, si ustedes se plantean una investigación actualmente, si ustedes se plantean una investigación que para hacerla necesitan 1 año, no van a poder, no es viable, porque ustedes no tienen 1 año para hacerla, ustedes tienen 3 meses, o sea, de aquí hasta junio, porque hasta junio van a presentar los resultados. Entonces no pueden hacer una investigación que le lleve 1 año, no es viable. Recursos financieros. O sea, si ustedes, por ejemplo, se plantean a una investigación en la que necesiten muchos recursos financieros, por ejemplo, comprar prótesis, pagar especialistas y no tienen ese dinero, pues entonces esa investigación tampoco es viable. Recursos humanos. Si ustedes se plantean una investigación en la cual necesitan un cirujano maxilofacial y no cuentan con esa persona, con ese cirujano maxilofacial, no lo conocen o no lo pueden pagar o no tiene tiempo para ayudarles, entonces esa investigación no es viable. Los materiales, lo mismo, o sea, si ustedes no cuentan con los recursos materiales para la investigación que se plantea, volvemos a lo mismo, deja de ser viable. Entonces, a eso se refiere la viabilidad. Tengo tiempo para hacerla, tengo los recursos financieros, tengo los recursos humanos. Eso es lo que hace viable una investigación, contar con esas 3 cosas. Y como les decía, estas son ya los dos complementos o los 2 elementos o temas que se debían incluir en el planteamiento del problema. Entonces, ¿qué lleva básicamente el planteamiento del problema? Tal como nosotros lo hemos visto, en primer lugar lleva la descripción del problema. Posteriormente, cuando el problema ya está descrito, se formula el problema. Lo pueden hacer en forma de pregunta. Después de haber formulado el problema, viene y hace los objetivos. Después de los objetivos, las preguntas de investigación. Después de las preguntas de investigación, la hipótesis. Después de la hipótesis, la justificación y después la viabilidad. ¿Puede ser que el orden cambie de esto que he mencionado? Sí. ¿Puede omitirse algunos aspectos? Sí. Pero para efectos de nuestra investigación no vamos a omitir ninguno. Vamos a seguir este esquema. Bien, cuando nosotros ya tenemos entonces planteado el problema, qué es lo que vamos a investigar, por qué es importante, cuáles van a ser los objetivos y cuáles van a ser los supuestos que yo voy a esperar dentro de esa investigación, conviene hacer el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es el producto de la revisión documental. Son todas esas ideas, teorías, conceptos que respaldan la investigación.
Son todas aquellas investigaciones que se han hecho sobre ese tema y los resultados que lo respaldan también, ¿verdad? ¿Cómo inicia el marco teórico? Inicia con la recopilación de ideas, luego viene con las posturas de diferentes autores sobre esas ideas. Por ejemplo, no sé, por darles un ejemplo general, puede ser que un autor diga que las caries las produce la ingesta de dulces, concretamente dulces. Viene otro autor y dicen que las caries no se forman por la ingesta de dulces, sino que eso solo es un elemento para formar la caries, sino que él viene y dice que aparte de la ingesta de dulces, pues tiene que haber unos malos hábitos de higiene bucal. Puede haber incluso factores hereditarios, no sé, que hace que sus dientes sean de mala calidad, que no tengan suficiente esmalte, etcétera, ¿verdad? Factores genéticos, no sé, de repente. Entonces usted va a ir viendo las diferentes posturas de autores sobre la temática que usted va a tratar. Y también incluye los conceptos y las definiciones, ¿verdad? Caries dental se refiere a tal y tal cosa. Entonces ustedes van a incluir los conceptos importantes dentro de su temática. Bien, generalmente el marco teórico se estructura en antecedentes de la investigación, en las bases teóricas y en la definición de términos básicos. Primero empieza con antecedentes de la investigación, es decir, con resultados de investigaciones similares al tema que ustedes están tratando. Base teórica es las posturas de los autores, qué opina, qué dice este autor sobre la temática, qué dice este otro autor, etc. Y luego algunos vienen con los conceptos y los términos. Ya vamos a ir viendo más adelante cómo se estructura. Pero esta es como una forma básica de hacerlo, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. Es lo que les decía. Dentro de la primera etapa del marco teórico, es importante hacer una revisión analítica de la literatura correspondiente. Ojo, literatura formal, por así decirlo, o literatura confiable. No incluyan blogs, no incluyan Wikipedia, no incluyan academia.com, esos son blogs. Cuando yo reviso la literatura correspondiente al tema, me voy a buscar artículos y libros, no me voy a buscar blogs y resúmenes, ¿sí? Y encuentro diversos temas, diversos resultados, diversos libros que hablan sobre la temática que a mí me interesa y los leo, ¿sí? Por lo menos leo el resumen para saber de qué habla. Si realmente, por ejemplo, habla en el tema, dice la caries dental y su incidencia en la no sé qué, y mi tema es de la caries, entonces yo veo ese libro, pero veo que en el resumen dice que está hablando de la caries dental en adultos, pero mi tema es caries dental en niños. Entonces yo ese libro no lo voy a utilizar porque se refiere a la caries dental en adultos. Y así voy revisando y desechando o seleccionando la información que sí me sirve. Y aquí les voy a hacer un énfasis bien grande. No pueden incluir blogs, no pueden incluir resúmenes que no tengan autor. Busquen en sitios oficiales de revistas, Revista Cielo, Revista El Selvier, etc. Les voy a subir unos distintos repositorios donde ustedes pueden encontrar. Son repositorios de revistas indexadas y son gratis. O sea, no tienen que pagar.
Luego de que ustedes han revisado y analizado la literatura correspondiente sobre la temática que van a tratar, pues entonces empiezan a la construcción del marco teórico. ¿Cómo lo van a hacer? Como vimos anteriormente, ¿verdad? Poniendo los antecedentes, las bases y la definición de los términos. Vale. ¿Qué es lo que implica la revisión de la literatura? Implica detectar, consultar y obtener la bibliografía, referencias y otros materiales que sean útiles para los propósitos de la investigación, que tengan información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. Esa es la revisión de la literatura. Una vez que sean localizados físicamente, hay que seleccionarlos, o sea, leyéndolos, cuáles van a servir y desechando los que no nos sirven. En todas las áreas del conocimiento, dice, aquí esto es importante, las fuentes primarias más consultadas y utilizadas para elaborar los marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas, ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y eventos similares. Se fijan que aquí no dice blogs. Desechado eso. Para hacer un marco teórico conviene iniciar con un esquema. Eso es lo que me va a decir a mí qué temática voy a tomar en cuenta. Por ejemplo, esto es cuando yo ya he seleccionado la literatura que me va a servir y yo ya estoy escribiendo mi marco teórico. Entonces empiezo. Si mi tema son los factores que inciden en el bajo rendimiento, yo mi marco teórico lo he organizado en dos temáticas. La 1, que es el concepto de rendimiento académico, y la 2, que son los factores relacionados con el bajo rendimiento. La literatura me llevó a mí a deducir de que existen factores personales, factores familiares y factores institucionales. Entonces yo, en base a eso, voy a organizar mi marco teórico. Entonces yo voy a poner qué es el concepto de bajo rendimiento académico, luego qué son los factores, y luego voy a decir específicamente cuáles son los factores personales, cuáles son familiares y cuáles son los institucionales. Así voy a armar mi marco teórico. Luego, recuerden las referencias bibliográficas, que es lo que mirábamos un poco rápido la semana pasada. Las referencias bibliográficas son el listado de las fuentes que yo consulté para construir mi marco teórico. Es reconocer el trabajo de los otros profesionales. Incluye textos, revistas, artículos, material en línea, todo lo que haya servido para mi investigación y se colocan en orden de entrada o de cita en el texto. O sea, se van ordenando de acuerdo a cómo yo lo voy poniendo. La número 1 es la primera que yo cité o la primera fuente que yo consulté. La número 2, la número 3, etc. Las normas Vancouver es el estilo o la normativa para citar documentos que tienen que ver con temáticas de salud. Ahí yo ya le subí este libro que se llama así, Referencias Estilo Vancouver. Ahí se lo subí en Moodle para que ustedes lo pudieran consultar. Recuerden, el marco teórico se define como la serie de conceptos y teorías que serán la base de los argumentos de nuestra investigación. Para hacer un marco teórico deben realizar una revisión exhaustiva de la literatura, es decir, todo lo que hay escrito sobre el tema que ustedes van a tratar. Cuando ya se ha identificado la literatura, hay que elaborar un índice o un marco teórico, que sería similar a este ejemplo. Este es como un índice, un orden de temáticas que yo voy a incluir en mi marco teórico. Y
En ciencias de la salud se utiliza el estilo Vancouver para estructurar las referencias bibliográficas. Bien, esto ha sido todo con respecto a la clase de hoy. Les voy a dejar siempre en Classroom y también en Moodle, o sea, el link en Moodle y en Classroom del material escrito en PDF de la clase. Porque en este video yo no puedo ampliarme o extenderme mucho con los ejemplos, porque entonces me haría un video de 50 o 60 minutos en vez de un video de 30, ahorita ya me pasé. Pero por eso es que me gusta siempre compartir un PDF con los ejemplos. Entonces, en ese PDF van a encontrar los mismos conceptos que han visto en este video y al final los ejemplos. Van a encontrar un ejemplo de una estructura de marco teórico. Van a encontrar también un ejemplo de citas dentro del texto y de referencias bibliográficas. Pero para las referencias bibliográficas, yo lo que les recomiendo es ver el manual. Y hoy sí, finalizo con este video. Les deseo muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches. Espero que los conceptos que hayamos visto puedan servirles a ustedes y pues cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, estamos a la orden. Recuerden que mi horario de trabajo llega hasta las 4. Yo por ahí he atendido algunos mensajes que me mandan después de las 4, pero tratemos de tener paciencia en el caso de que algunas veces, si no les contesto después de las 4, no es que no haya visto el mensaje o no es que no me importe o no quiera contestarlo, sino que es que yo ya estoy fuera de mi horario laboral y ando haciendo otras actividades de la familia, ¿verdad? Ando de compras, estoy atendiendo a mis hijos, etcétera. O sea, no es que no quiera atenderlos. Pero yo, si no les contesto el mismo día, siempre trato de contestarles al día siguiente. Entonces, si algún mensaje por ahí se me queda perdido y no les contesté, recuérdenme lo que tengo pendiente, ¿verdad? Eso. Yo quedo a la orden. Espero que les haya servido esta breve explicación y tengan muchas y abundantes bendiciones. Saludos.